Regresemos a clases. Es improbable que lleguemos con el 100% de los colegios en todo el territorio nacional operativos para el 28 de marzo, que es la fecha límite para empezar las clases presenciales. Y de eso nos hemos encargado en reiteradas oportunidades. Esperemos haber calado en algo porque lo presencial es insustituible. Vemos con preocupación cuando algunos padres de familia dicen, bueno, pero ahí está la computadora, ahí está el celular. Total, un mes más, ¿no? Por el ordenador ya repararán el colegio. Hay que ser realmente responsables con la calidad de educación de nuestros hijos y eso pasa por la presencialidad. Entendemos que si se tuvo que interrumpir, debió ser el mínimo tiempo posible. Somos un país que está desfasado con relación a los otros de la región en presencialidad. Y lamentablemente las cosas no vienen saliendo como hubiésemos querido en el rubro educación. Vamos a conversar sobre el tema, sobre lo que es una educación híbrida, una educación virtual y una educación presencial, con José Carlos Vera, exdirector de gestión descentralizada del Ministerio de Educación. José Carlos, gracias por estar con nosotros. Hola Mauricio, buenos días. Muchas gracias, un gusto conversar nuevamente contigo. Y contento además porque hoy iniciaron ya clases presenciales, un importante número de estudiantes en el país, sobre todo de escuelas privadas que han iniciado antes. Hasta el 28 de marzo, como sabemos, todos los estudiantes de nuestro país tienen que iniciar clases ya presenciales, como decías. José Carlos, ayer recibíamos una noticia triste desde el distrito de Pimentel en el departamento de Lambayeque, un colegio que iba a albergar a 70 niños en edad de educación inicial, vio interrumpidas sus tareas de remodelación. Desidia de las autoridades locales y factores que hemos explicado impiden que el colegio esté listo por lo menos hasta abril. Son 70 niños y niñas que se van a quedar en sus casas otra vez con la virtualidad. ¿Qué desventajas tiene alguien que se queda en su casa contra alguien que va presencialmente al colegio? A ver, es un tema efectivamente complejo y sensible e importante de tratar y por ello la urgencia del retorno a la presencialidad. Lo que yo quisiera plantear en principio es que estamos todos los estudiantes, toda la comunidad educativa, llegando a un inicio de año escolar luego de 2 años de cierre de pandemia en una palabra que yo diría es en condiciones de desigualdad y de complejidad. Desigualdad, ¿por qué? Porque todos nuestros estudiantes van a llegar a sus clases, ya seas presencialmente o semipresencialmente, con un universo de vacíos, brechas, afectaciones socioemocionales, niveles de desarrollo de aprendizaje desigual, duelos familiares, habiendo tenido posibilidades de conectarnos o no conectarnos a Aprendo en Casa, habiendo tenido posibilidad de volver en semipresencialidad del año pasado o no. Entonces, es un momento en el que el retorno a clases es absolutamente desigual. Y la primera tarea de nuestros docentes en este inicio de clases tendría que ser efectivamente conocer y aproximarnos a esos universos de desigualdad de cada uno de nuestros estudiantes. Ese nada más ya es un reto enorme, porque nuestros docentes y nuestro sistema educativo lamentablemente todavía está orientado a funcionar de una manera estándar y homogénea, en donde por grados tú tienes un nivel más o menos homogéneo de desarrollo de aprendizaje o socioemocional. Entonces, este primer punto es complejo. Entonces, si ya es complejo ello, imagínate lo que es poder identificar la situación de retorno, tanto en aspectos socioemocionales o cognitivos, a distancia, ¿no? Eso es mucho más complejo para los docentes. Por eso es importante
asumir todas las responsabilidades y condiciones necesarias. Ello implica además modificar la norma para, por ejemplo, el distanciamiento en escuelas, mejorar las condiciones para que la mayor cantidad de escuelas vuelvan en presencialidad. Ese contacto del docente con el estudiante inicial en este año es fundamental para poder desarrollar lo que va a ser todo el año. Eso es lo primero que diría, y un gran reto que enfrentamos, ¿no? ¿Te consta que en tiempos prepandémicos hay niños y niñas que desde los 3 años de edad eran estimulados en guarderías, en espacios especializados para ellos, para 3 años, para 4 años? Los padres de familia que tienen la posibilidad de mandarlos a algún lugar tienen ahora una reflexión que quisiéramos compartir contigo y que te dirijas a ellos. Yo no lo voy a mandar hasta que tenga la vacuna. Y la vacuna no es posible por ahora entre 3 y 4 años de edad. ¿Qué pasa con el desarrollo de esos pequeños de 3 y 4 años de edad cuyos padres han optado por continuar con una suerte de virtualidad al 100%? No llevarlos a sociabilizar con otros niños. Sí, yo les diría, lo primero que les diría es que, digamos, comprensible el temor. Hay que ponernos siempre también de manera empática en la posición y en las percepciones de las otras personas, de las familias. Pasamos de 2 años de crisis con pérdidas, con duelos, y es primero entendible el temor. Lo segundo que les diría es que, asumiendo ese temor y esa desconfianza, les diría que no hay nada mejor para la mejora y para el desarrollo socioemocional y cognitivo de sus pequeños que reconstruir esa confianza en que las escuelas, en los espacios educativos, son lugares seguros, ¿no? Son lugares seguros. Hay múltiple evidencia internacional y nacional de nuestro país. Recordemos que más de 26.000 escuelas en nuestro país ya han retornado en espacios rurales y no han habido casos de contagio. El nivel de afectación, si es que los niños se llegasen a contagiar, el nivel de afectación de la enfermedad es muy bajo a nivel de una gripe, incluso en niños no vacunados. Eso es importante que las familias lo sepan. Incluso en niños no vacunados, el nivel de contagio es menor, y si llegasen a contagiarse, la afectación por enfermedad es muy grave. Más bien, la afectación de aspectos de socialización, de interacción con sus compañeros, de aprender a convivir en una comunidad, en un aula, de aprender juntos a socializar y a desarrollar esos primeros aprendizajes, ese impacto y el riesgo de no desarrollarlos a plenitud, ese impacto para sus hijos es mucho mayor que el riesgo de contagiarse. Entonces, hay que confiar en que la escuela puede ser un lugar seguro, y hay que hacer un llamado a las autoridades educativas, desde el ministro de Educación, los directores regionales de educación, de la SUGEL, los directores de los colegios, a que si hay algo que falta para poner a tope las condiciones, este es el tiempo donde tiene que correrse para ello. Hay recursos para acondicionamiento y mantenimiento. Si son insuficientes, con directores líderes que gestionen con la comunidad, con apoyo de empresas, con apoyo de instituciones de sociedad civil, con apoyo de voluntariado. Hay campañas que se han demostrado que con gestión y articulación se pueden superar las falencias y las brechas que obviamente tenemos en nuestro país. Entonces, esto es concurso de todos, responsabilidad de las autoridades, pero garantizar las condiciones para que esa confianza que se ha resquebrajado se reconstruya y nuestros estudiantes puedan lograr retornar a clases. ¿Percibes que esa campaña está en curso en nuestro país? ¿Es eficiente? ¿Hay un pauteo en medios, en redes sociales o cara a cara, puerta a puerta, para persuadir a todos del valor de lo presencial y estimularlos al retorno? Yo creo que claramente es insuficiente, ¿no? Es insuficiente. Se anunció con bombos y platillos en la gestión del ministro anterior una movilización nacional para el retorno con todos los actores. Hemos tenido un cambio de ministro, el actual ministro Serna lo ha anunciado también, pero más allá del enorme esfuerzo que hace el sector y cada uno de los actores, esto requiere una campaña del Estado en su conjunto, una campaña nacional, territorial, donde tengas a la PCM liderando, al Ministerio
Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, todos los sectores, Jaliwarma, el MIDIS, Transportes, Interior, garantizando entornos saludables y dando mensajes muy directos a las familias de por qué es importante y urgente el retorno y por qué las escuelas son espacios seguros, ¿no? Entonces yo ahí creo que hay todavía una brecha enorme de debilidad en términos de comunicación, que de alguna manera se explica también por la crisis política. Hemos visto las crisis en temas de comunicaciones recientemente, entonces no es sorpresa que ese tema no se esté trabajando, ¿no? Yo confío que a nivel territorial los directores con sus comunidades educativas, las UGEL están transmitiendo mensajes, pero se requiere una estrategia mucho más articulada y nacional para poder garantizar un impacto, ¿no? La educación híbrida que señalabas al inicio es todavía una buena intención y una buena idea, ¿no? Pero a lo que vamos con esta combinación de presencialidad, semipresencialidad y aprendo en casa, que ya se ha anunciado que no se va a seguir produciendo, sino va a ser un repositorio, digamos, de todo lo que se ha producido, no llega a ser un espacio de educación híbrida donde tienes recursos que cada estudiante con asesoramiento de su docente puede utilizar de manera autónoma incluso, ¿no? Si van a seguir siendo tareas para que en la tarde te conectes y descargues un contenido de Aprendo en Casa y lo hagas como tarea, digamos, eso es reproducir lo que ya hemos tenido, ¿no? Tenemos que migrar a un escenario distinto y esos elementos en términos de diseño de política del Minedu sumados a una estrategia de comunicación todavía son insuficientes, es cierto. Muchas gracias, José Carlos Vera, exdirector de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación. Las reflexiones son válidas y ojalá haya una reacción inmediata de parte del Ministerio de Educación y que las crisis políticas que son inherentes a los gobiernos no perjudiquen a los más vulnerables, los escolares en este caso. Gracias, hasta una próxima oportunidad. Vamos con el gran resumen de la hora y regresamos con Encendidos.